Nunca imaginé que un simple mensaje de WhatsApp pudiera romperme en 1000 pedazos, pero ahí estaba yo, con el pulso acelerado y la pantalla iluminada a las 3 de la mañana. Necesitamos hablar. 2 palabras que retumbaron en mi cabeza como un disparo. Cerré los ojos y traté de respirar, pero el aire se me atascó en la garganta, caliente y amargo. ¿Hablarnos? ¿De qué? ¿De los recuerdos que compartimos, de las promesas que hicimos? Desde que éramos niños jugábamos al para siempre. Éramos inseparables, cómplices en travesuras, confidentes de secretos absurdos y sagrados. Creí que nuestro para siempre tenía patas de hierro. Pero con Ana todo se volvía extremo. Amaba con intensidad y hería con la misma fuerza. Cuando estaba feliz, el mundo entero brillaba. Cuando estaba enojada, sentías como si una tormenta te arrastrara. Yo estaba dispuesto a pagarlo todo por esos momentos de luz. El primer golpe llegó como una daga silenciosa. Encontré su diario abierto sobre la mesa del comedor. Su letra delicada describía encuentros furtivos, nombres y direcciones que yo conocía. Mi mejor amigo, Roberto. Se reía, la llamaba mi refugio. ¿Mi refugio? Entendí que, en algún retorcido juego de espejos, yo era su prisión. Pasé horas en esa sala, al filo de la demencia, con el diario en la mano y el alma hecha trizas. Recordé su risa cuando yo planeaba sorpresas, pequeñeces, un café en la madrugada, una nota de amor pegada en el espejo, que ella ahora desechaba con indiferencia. El mismo espejo en el que ella se miraba mientras contaba otro nombre en tinta. No supe cuánto tiempo estuve ahí, en medio de la casa vacía y litúrgica. Cuando reaccioné, el reloj marcaba las 4. Apreté el diario con tanta fuerza que creí que rompería las hojas. En ese instante, una mezcla de rabia y tristeza me invadió. Me sentí idiota, me tragué mentiras, ignoré señales pequeñas, me quise convencer de que su distancia era culpa mía, que faltaba algo en mí. Siempre pensé que era yo quien no amaba lo suficiente. Hoy me di cuenta de que era ella quien no quería amarme. Con el diario cerrado, salí al pasillo. Mis rodillas temblaban, y cada paso era un puñetazo al orgullo. Crucé la cocina y vi nuestras fotos en el refrigerador, la boda improvisada con 2 vasos de champaña y un par de copas, las carcajadas en la playa al amanecer, el abrazo en Año Nuevo mientras el mundo celebraba. Todo eso parecía un espejismo, como si otra vida hubiera sucedido. El silencio de la madrugada era cómplice de mi dolor. Cerré la puerta y caminé sin rumbo por la calle desierta. El viento acariciaba mi rostro, frío y despiadado, recordándome que la vida no se detiene por nadie. Sentí un nudo en la garganta hasta que, sin querer, solté un grito sordo que se perdió entre los edificios dormidos. Regresé a casa con el alma encogida. Sentía que mi corazón latía demasiado fuerte, como si quisiera estallar. Me senté en el sillón y deslicé los dedos por el borde de la fotografía de nuestro primer viaje juntos. De pronto, el teléfono vibró. Era Ana. ¿Por qué tienes mi diario? Fue su mensaje. El tono frío, casi mecánico. No había rastro de arrepentimiento, ni de dolor. Solo esa distancia gélida que había crecido sin que yo me diera cuenta. Y ahí, frente a la pantalla, me di cuenta de que la tormenta apenas empezaba. ¿Crees que estamos bien?, me preguntó Ana, y yo supe que no tenía respuesta. La mañana siguiente amaneció con un silencio que rugía en mis oídos. Me desperté sobresaltado, con la almohada empapada de sudor frío, pensando otra vez en esas palabras de Ana. ¿Por qué tienes mi diario? Como si aquel cuaderno maldito me hubiera revelado solo mentiras y verdades peligrosas. Apagué la alarma del teléfono con un temblor en los dedos y me quedé inmóvil, escuchando mi respiración acelerada. Intenté vestirme con normalidad, pero cada prenda parecía burlarse de mí. Caminé al baño y me miré al espejo. Mis ojos tenían ojeras profundas, y mi barba de 3 días resaltaba el cansancio. Toqué mi rostro con incredulidad, como si no reconociera a ese extraño que me devolvía la mirada. «Respira, maldita sea», me susurré, tratando de imponer algo de calma. Desayuné un café amargo mientras repasaba mentalmente cada mensaje que ella me había enviado en los últimos meses. Aquellas citas canceladas de último minuto, las conversaciones cortadas con excusas vagas, esa actitud fría que yo interpretaba como estrés o problemas laborales. En mi mente, yo buscaba justificaciones, era mi modo de sobrevivir al miedo de perderla. Hoy entiendo que estuve ciego. Decidí enfrentarla,
aunque esa idea me revolvía el estómago. Le marqué por tercera vez y esta vez atendió. Su voz sonaba dulce, casi arrepentida, como si sintiera remordimiento. ¿Podemos vernos?, pregunté, tratando de que mi tono no sonara desesperado. ¿Para qué?, respondió ella, con esa mezcla de distancia y desafío que me enloquecía. Para hablar. Para entender. Guardó silencio. No creo que haya mucho que entender, dijo, y cortó la llamada. La soledad me envolvió otra vez. Me quedé sentado en la sala, con la mirada perdida en la ventana, mientras el sol empezaba a filtrarse entre las cortinas. Pensé en la casa que compartíamos, llena de sueños, de planes, de música a todo volumen y de peleas repentinas donde nos gritábamos cosas terribles. Todo eso flotaba ahora como cenizas. Salí a la calle sin rumbo, dejando atrás el barrio que había visto reírme con ella. Caminé hasta el parque donde solíamos encontrarnos los domingos. La banca estaba vacía, el columpio balanceándose suavemente con el viento. Me senté y apoyé la cabeza en el respaldo, sintiendo el frío de la madera como un castigo. Recordé el día que me declaró amor eterno bajo aquel mismo árbol, con una rosa amarilla en la mano. Ahora la rosa amarilla habría marchitado. Un hombre mayor se acercó y me ofreció un pan de dulce. No le respondí. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de recuerdos y preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo engañarme con mi mejor amigo? ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Y si hubo más engaños, secretos enterrados que no he descubierto? Pensé en confrontar a Roberto, pero ¿qué pasaría si él lo negaba todo? ¿Y si me convertía en el villano por querer saber la verdad? Decidí llamar a Roberto. Mi mano temblaba cuando marqué su número. Pensé en todas las veces que me cubrió en la universidad, las salidas a tomar cervezas, los consejos que me dio cuando perdí mi primer empleo. Él era mi hermano de otra madre. Sonó el timbre de llamada interminables veces hasta que contestó. ¿Qué quieres?, dijo sin rodeos. Su voz sonaba tensa. ¿Ana te ha contado algo?, pregunté, sintiendo la voz quebrada. No sé de qué hablas, respondió y colgó. Sentí como me faltaba el aire. Me di cuenta de que yo también estaba mintiendo. No le dije que lo sabía todo porque me daba miedo que me lo confirmara. A veces, la verdad duele menos si te la imaginas. Caí de rodillas en la hierba, abrazándome las piernas, y empecé a llorar. Lloré por la traición, por la soledad, por el orgullo destrozado. Lloré por ese hombre que siempre confiaba en todos y que nunca imaginó que el mundo le devolvería puñaladas. Cuando levanté la mirada, el parque estaba lleno de gente, niños jugando, abuelos paseando, parejas enamoradas. Parecía una escena de otra vida, un mundo ajeno a mi dolor. Fue entonces cuando comprendí algo: si continuaba así, me hundiría en la autocompasión. Y aunque doliera admitirlo, necesitaba recuperarme. No por Ana, ni por Roberto, sino por mí mismo. Decidí volver a casa e ir a recoger mis cosas. Empacar no bastaría para arrancar este dolor de raíz, pero era un paso. Con cada objeto que metía en la maleta, cargadores, libros, ropa, sentía que me desprendía de una historia que ya no me pertenecía. Cerré la puerta con llave una última vez y la dejé atrás, sin mirar. Mientras caminaba hacia la estación de autobuses, sentí una mezcla de alivio y miedo. No sabía a dónde iría, pero necesitaba alejarme de todo lo conocido. El viento nocturno me golpeó la cara y por primera vez en días sentí que aireaba mis pulmones. Quizá ese viaje fuera un principio, quizá el verdadero desenlace de esta historia apenas estuviera por escribirse. El autobús llega en 15 minutos, me informaba una vocecita automatizada en la parada. Y aunque la voz era fría, sonó como una promesa. El rugido del motor del autobús me devolvió al presente. Las luces amarillas del alumbrado público pasaban por la ventanilla como latidos arrancados de un corazón desbocado. Me agarré al asiento con fuerza, como si allí dentro pudiera sostener mi cordura. Sentí el calor del plástico contra mi mano, y por un instante pensé que aquel objeto inerte era más real que yo mismo. Me llamó la atención una anciana que estaba 2 filas delante. Tenía el cabello completamente blanco y una bufanda raída alrededor del cuello, pero su mirada era impenetrable. Cada vez que bajaba la vista, sus dedos tamborileaban con nerviosismo en el bastón. Me pregunté qué fantasmas cargaba en sus huesos. En ese instante, me reconocí en ella, ambos fugitivos de un pasado que les pesaba demasiado. Intenté ordenar mis pensamientos,
pero eran como serpientes enredadas, imposibles de desenmarañar. Recordé mi infancia, el abrazo de mi madre cuando un maestro me regañaba, la voz grave de mi padre corrigiéndome con cariño, los juegos en el patio de la casa familiar. Entonces, ¿cuándo comenzó todo a torcerse? ¿En qué punto pasé de niño a hombre herido? El bus se detuvo en una estación intermedia. Ella bajó, dobló la esquina y se perdió en la penumbra. Sentí un vacío tan grande que me dolió el estómago. Quise gritarle que se quedara, que me llevara con ella, que me protegiera de mis propios recuerdos. Pero no dije nada. El autobús arrancó y su silueta desapareció para siempre. Saqué mi libreta, la única posesión que embaljé con cuidado. Tenía escritas mis reflexiones previas. La confianza es un puñado de arena. El perdón no borra la herida. La traición nos prepara para peores renuncias. Le di unas líneas más, con letra temblorosa. La tinta corría sobre la hoja, mezclándose con mis lágrimas. Sentí alivio al plasmar mi dolor en palabras, como si el papel absorbiera mi angustia. De pronto, un hombre se sentó junto a mí. Iba en ropa deportiva, la sudadera manchada de sudor, los auriculares colgando del cuello. No me miró, pero pude percibir su tensión. Respiraba agitado, la nuca rígida. ¿Vienes de lejos?, preguntó con voz áspera, sin apartar la vista. Voy en proceso de huida, respondí antes de darme cuenta. El río, un sonido áspero, yo también. Empezamos a hablar. Se llamaba Javier y había dejado atrás un matrimonio que se volvió una prisión de reproches y reproches. Me di cuenta de que nunca me vio, me dijo. Su voz se quebró en la palabra vistió. Él quería ser amado por lo que era, no por lo que ella esperaba. Lo escuché contar su historia y sentí un nudo en el pecho. Era como escuchar un eco de mi propia vida. Me contó de la última vez que vio a su hija. Ella tenía 5 años, lo abrazó y le dijo: «Papá, ¿por qué te vas?». Después de tanto silencio, esas palabras le perforaron el alma. «Soy un cobarde», reconoció con los ojos húmedos. Le puse la mano en el hombro. Las palabras que no me salieron con Ana, las pronuncié con él. No somos cobardes. Somos humanos que se quiebran. Cuando bajé del autobús en la siguiente parada, las piernas me temblaban. Javier se despidió con un apretón de hombros y subió en el sentido contrario. Lo observé alejarse y, por primera vez en semanas, no sentí pánico ni rabia, sino un atisbo de compasión. Quizá esa era la chispa que necesitaba, ver que otros también sangran, que el dolor no es un mérito ni una condena, sino un lazo común. Caminé sin rumbo por la ciudad nueva. Las calles parecían un laberinto de murallas grises, y yo un errante sin mapa ni destino. Aún así, en cada esquina encontraba señales de vida. Una tienda con luces de neón, un mural pintado con colores vivos, 2 urbanos que reían a carcajadas. Fue entonces cuando sentí el hambre, no solo de comida, sino de compañía. Entré a un café que olía a pan recién horneado. El calor del lugar contrastaba con la brisa nocturna. Me senté en una mesa al fondo y pedí un sándwich y un té. Mientras esperaba, saqué el teléfono y releí los últimos mensajes de Ana y Roberto. Quise borrarlos, pero mi pulgar tembló. Dejé el teléfono en silencio. Hoy no. Hoy no quiero más mentiras. Al darle el primer bocado al sándwich, sentí un crujido inesperado, un trozo de papel enrollado en el pan. Lo desenvolví con cuidado y descubrí un billete doblado. No era mío. Tampoco era de Javier. Era un billete de 500 pesos con una nota garabateada, para recomenzar. Miré alrededor y vi a la camarera que me sonreía con cierta timidez. Se le cayó, dijo. Estaba en el paquete. Tomé el billete y lo miré como si contuviera la fórmula de mi salvación. Mi corazón latía con una mezcla de gratitud y recelo. Al fin y al cabo, ¿quién regala dinero a un desconocido sin esperar nada a cambio? Miré a la camarera, dispuesta a agradecerle, pero ella desapareció tras una cortina. Me quedé solo con el billete y una pregunta que me atravesó el alma. ¿Será esta la ayuda que necesitaba o la próxima trampa? El billete de 500 pesos ardía en mi mano como un fragmento de futuro por decidir. Cerré los puños y lo metí en el bolsillo del abrigo, sintiendo el peso de todas mis preguntas. El café se quedó frío frente a mí, con el té apenas tibio en la taza. No sabía si beberlo, si usar el billete o simplemente salir corriendo de ese lugar donde el pasado parecía perseguirme. De pronto, el estruendo de la calle invadió el local, bocinas,
pasos apresurados, un motociclista que frenó en seco. Me incorporé, crucé las piernas y me obligué a pensar con claridad. Me había prometido avanzar, pero ¿hacia dónde? Tenía hambre de paz, de un techo que no me recordara el fantasma de mi antigua vida. Guardé el teléfono y el cuaderno en la mochila. Al levantarme, noté un reflejo en la ventana, mi cara, demacrada, los ojos aún hinchados. Sentí un nudo en la garganta y por primera vez en días me permití admitir que estaba cansado de huir. No quería más máscaras. Con pasos tambaleantes salí al exterior, la brisa nocturna me golpeó el rostro y me llenó de un frío urgente. Caminé hasta la pensión más cercana que encontré en un letrero rojo y parpadeante. Era sencilla, paredes descascaradas, pasillo angosto y 3 habitaciones vacías. El dueño, un señor bajito de camisa floreada, me miró con recelo cuando llegué. ¿Su nombre?, preguntó con voz rasposa. Le di uno prestado, sin levantar la mirada. Una noche nada más, pedí. Él asintió y extendió la llave con un suspiro pesado. Cuesta 300 pesos. En el pasillo, la luz amarilla lanzaba sombras alargadas. Esa atmósfera lúgubre me recordó a los pasillos del hospital donde visité a mi abuelo antes de que muriera. El dolor, sin aviso, entra en la piel y se queda. Abrí la puerta de la habitación y me encontré con una cama raída, una mesa de noche y una ventana con rejas. De un tirón, dejé la mochila en el suelo y cerré la puerta con llave. Respiré hondo. Me senté en el borde de la cama y saqué el billete. 300 para la pensión, 200 para algo de cena o gasolina. El resto, pura incertidumbre. Las paredes amarillas adoptaron un tinte aún más sombrío. De pronto, la soledad fue tan densa que pude tocarla. Me llevé las manos al pecho y noté como mi corazón latía como si quisiera escapar. Había llegado a este refugio improvisado, pero me preguntaba si no sería otro laberinto sin salida. De la mochila saqué el cuaderno y la libreta. Me tumbé en la cama, abrí la libreta por la página en blanco y miré la pluma con desconfianza. ¿Para qué escribir si todo lo que sentía era confusión? Sin embargo, la hoja me llamó. Empecé a garabatear nerviosamente. A veces la redención duele más que la herida. A veces necesitamos perderlo todo para encontrarnos de nuevo. La tinta danzó sobre el papel, y aunque mis palabras estaban incompletas, experimenté un destello de alivio. Un golpecito en la puerta me sobresaltó. Mi pulso se disparó. Señor, es hora de pagar la pensión. Era la voz del dueño. Tiré de la sábana para cubrirme y salí al pasillo con el cuaderno bajo el brazo. En la recepción, el hombre me entregó de vuelta la llave y el billete arrugado. Le devolví 300 pesos sin mediar palabra y me incliné en señal de gratitud. Antes de irme, levantó la vista y me dijo con un hilo de voz: abra esa libreta con cuidado. A veces las heridas son maestras. La frase retumbó en mi cabeza mientras retomaba la calle vacía. Me sentí extraño, expulsado y, al mismo tiempo, protegido. Volví a caminar sin rumbo, con la libreta abierta en la mano, como si buscara pistas en las líneas en blanco. La luna apenas alumbraba, las sombras en las paredes de los edificios parecían figuras que me observaban. Decidí seguir andando hasta que encontré un mural gigantesco, un rostro pintado a brochazos rojos y negros, con los ojos cerrados y una lágrima que parecía cruzar la mejilla de la pared. Me quedé contemplándolo, sintiendo que el arte me hablaba. Era dolor y belleza al mismo tiempo. Me acerqué, dejé la libreta apoyada sobre un saliente del muro y toqué la pintura. Podía sentir la textura rugosa de la pared. ¿Qué buscas?, susurró una voz detrás de mí. Di un salto y me giré. Era una joven con cabello corto y chaqueta de mezclilla, con una cámara colgando del hombro. Busco algo que valga la pena contar, le dije sin rodearme de palabras. Ella asintió y levantó la cámara. Estoy documentando historias de ciudad, relatos de gente que se atreve a doler y a sanar. Tú tienes mirada de sobreviviente. Se quedó observándome con curiosidad. Por un instante dudé. ¿Le contaría mi historia a una desconocida? ¿O me refugiaría en mi silencio eterno? Pero entonces recordé al hombre del autobús, al billete anónimo, al cuaderno que me ayudaba a respirar. En ese momento entendí que, si seguía solo, mis palabras morirían en el papel. Suspiré y abrí la libreta donde había escrito mis líneas a media pluma. Perdón, pero necesito más que promesas rotas. Necesito renacer en medio de este caos.
Se lo mostré, temblando. Ella leyó en silencio, bajó la cámara y me sonrió. Empecemos, entonces. Cuéntame. Y justo cuando iba a pronunciar la primera palabra, un estruendo seco resonó en la calle. Algo, o alguien, acababa de romper la quietud de la noche. ¿Qué demonios fue eso?, musité, con el corazón en la garganta. El estruendo me sacudió el pecho como un puñetazo imprevisto. La cámara cayó de las manos de la chica y su eco reverberó entre las paredes grafiteadas. Mis oídos zumbaban. Tardé un segundo en comprender que no era un trueno ni un choque de metal, sino disparos. Balazos secos, uno tras otro. «¡Tú cállate!», gritó la chica, incorporándose con agilidad. «Tenemos que escondernos». Sin pensarlo, la seguí hasta un rincón oscuro, donde 2 contenedores de basura formaban un reducto angosto. Nos acurrucamos espalda con espalda, tratando de contener la respiración. El olor a pintura fresca se mezclaba con el tufo del plástico derretido. Mi corazón latía a destellos, dislocado. Desde nuestra trinchera improvisada pude ver 2 figuras correr por la calle, siluetas humanas que se movían a banda opuesta del mural. Uno de ellos, un hombre corpulento con gorra y chaqueta oscura, apretaba con rabia lo que parecía una pistola. El otro, delgado, avanzaba veloz, pero sin dejar de mirar atrás. Caminé un dedo por mi libreta. El cuaderno temblaba en mis manos. ¿Por qué? Empecé a preguntar, pero la chica negó con la cabeza. No preguntes. Solo sigue mis indicaciones. Ella me señaló un hueco bajo un portón metálico oxidado. Con cuidado, nos deslizamos adentro y quedamos en un pequeño patio trasero, atestado de escombros y trozos de teja. Un pasillo angosto a nuestra derecha llevaba al interior de una vieja bodega. Allá, susurró ella. Rápido. El umbral estaba en tinieblas, pero el sonido de pasos pisando charcos de agua nos guió. Entramos sin precaución y al otro lado descubrimos un cuarto reducido, 4 paredes de ladrillo, un foco colgando sin pantalla, cajas apiladas y cables sueltos. La puerta metálica se cerró detrás de nosotros con un golpe seco que resonó como un sellado. ¿Estás bien?, preguntó ella, con voz suave. Me erguí y noté que mi abrigo estaba sucio, con manchas negras de hollín. Traté de calmarme, el aire estaba viciado y olía a humedad. Respiré hondo, y el corazón comenzó a asentarse un poco. Sí, contesté. Pero esto, ¿qué es? ¿Quiénes eran? La chica se apoyó en la pared, con la cámara colgando de un hombro. Su rostro apareció iluminado por el débil resplandor de un pequeño ventanuco enrejado. Tenía las mejillas manchadas de pintura y los ojos brillantes de determinación. Aquí grabo lo que captan las cámaras de seguridad antiguas de la ciudad, respondió. Me entero de todo, tiroteos, robos, desapariciones. Me muevo a la sombra para no despertar sospechas. Esta noche grabé algo, mucho más grande de lo que imaginaba. Tomé su mano, sorprendido de no sentir miedo de su presencia, sino un extraño consuelo. Ella extrajo un pendrive de su chaqueta y me lo ofreció. Todo está aquí, dijo. Vídeos de reuniones clandestinas, sobornos, pistolas, incluso gente desapareciendo sin dejar rastro. Tu caso, mi caso, y el de miles de personas que creyeron compartir un proyecto con alguien de confianza. Esto es la ciudad en ruinas, y tú puedes decidir hacerla estallar con la verdad. Mi pulgar acarició el metal frío del pendrive. Recordé a Ana, a Roberto, al dueño de la pensión, a Javier, al hombre del autobús y la anciana. Todos ellos habían sido piezas de un tablero que ahora se revelaba más peligroso de lo que suponía. Pero, ¿por qué yo?, pregunté. ¿Qué tiene que ver mi historia con todo esto? Ella me mira con intensidad y, por primera vez, percibo un atisbo de miedo en sus ojos. Porque destapar esta trama implica exponer secretos muy poderosos. Personas que querrán silenciarte. Y tú, con tu voz y tu cuaderno, ya estás preparado para gritar. En ese instante, el foco parpadeó y la puerta de la bodega se estremeció con un golpe externo. Un sonido de llaves girando y un gruñido al otro lado dejó claro que no estábamos seguros. Debemos salir ahora, susurró ella, empujándome hacia un agujero en la pared que daba a un pasillo lateral. Toma tu libreta y el pendrive. No mires atrás. Tomé ambas cosas y la seguí. Mi pulso latía con fuerza, y sentí que cada paso era la línea entre la vida y la muerte.
La puerta de metal rechinó de nuevo mientras nos escabullíamos en la penumbra. Y justo cuando nuestros cuerpos iban a cruzar la rendija hacia la libertad, una luz intensa rasgó el pasillo, y un grito gutural resonó a nuestros pies. Una luz intensa me cegó por unos segundos, como si un reflector se hubiese encendido justo en mi cara. Di un paso en falso y casi pierdo el equilibrio. Tras la ráfaga lumínica, distinguí dos sombras alargadas proyectadas contra la pared, la chica y yo, inmóviles, con el corazón martillando nuestros pechos. Luego vino el grito, seco y cavernoso, que retumbó en el pasillo como un trueno quebrado. Di la contraseña. Escuché una voz grave y metálica al otro lado de la rendija. Abran o rompemos la puerta. El eco de aquellos pasos apresurados se acercaba. Sentí un sudor frío recorriéndome la espalda. Instintivamente, apreté contra mi pecho el pendrive y la libreta. La chica sacó de su chaqueta un pequeño destornillador. Con manos temblorosas comenzó a forzar el pasador. ¿La contraseña? Balbuceé, con la garganta seca. Ella me lanzó una mirada cargada de urgencia. El grito volvió, más cercano. Ya. Me urgió. Lo que sea. Recordé la frase que el dueño de la pensión me susurró. Abra esa libreta con cuidado. Deslicé los dedos por las páginas hasta hallar una anotación borrosa. La verdad hace palanca en la vulnerabilidad. Solté un suspiro y, casi sin pensar, pronuncié en voz baja. Vulnerabilidad. La chapa cedió con un clic suave. La chica empujó la puerta con cautela y la rendija se abrió lo justo para que pasásemos uno a uno. Entramos en un estrecho corredor iluminado por luces de emergencia rojas. El aire olía a polvo y a metal mojado. Nos arrastramos sin hacer ruido, con la adrenalina disparada. Cada paso me supo a 1000 veces el miedo. Sentía el pulso tan fuerte que creí que estallaría mi sien. La chica me iba guiando en un susurro, indicando cada cruce, cada tubería. A la derecha, junto al conducto de ventilación. Después izquierda, 3 metros, y saldremos a un muelle de carga. Yo asentía, sin atreverme a pestañear. En un momento me detuve, el pecho encogido. Recordé a Ana, con su mirada fría y sus mentiras envueltas en excusas, y me dolió como un puñal. ¿Por qué había permitido que esa relación me devorara? Pero ahora no había tiempo para el remordimiento. Tenía en las manos un testimonio que podía derribar imperios de corrupción, y una historia personal, mi propia historia, que debía contarse. Al final del pasillo, la luz roja se volvió apenas tenue. Allí estaba, una reja corrediza que se abría hacia un muelle casi desierto. El viento nocturno entraba golpeando las puertas de metal con un siseo lacerante. Afuera, vi varias camionetas negras con vidrios oscuros y faros encendidos. Hombres armados patrullaban el lugar, caminando al ritmo de botas que retumbaban como tambores de guerra. «Es ahora», susurró la chica. «Cruza conmigo». Le tomé la mano y salté sobre la rampa. La brisa golpeó mi rostro con fuerza, respiré hondo, sintiendo el aire frío quemar mis pulmones. La chica y yo corrimos pegados a la pared exterior, esquivando los focos y los guardias. Cada paso era una apuesta a que nuestro ladrón de secretos y yo lográbamos la libertad. De pronto, un foco se giró y nos apuntó. La luz blanca reventó en nuestra cara. 2 guardias alzaron sus armas. El sonido de un disparo retumbó tan cerca que la metralla vino a rebotar en el muro junto a mi cabeza. El calor de la explosión me voló un mechón de cabello. Caí de rodillas, con la mano en la sien. «¡Al suelo!», tronó una voz blindada. La chica vaciló un instante, con la mano en mi hombro, y luego tiró el pendrive al suelo, justo donde lo pisó uno de los guardias. Otro encapuchado recogió la libreta con una mueca de desprecio. En medio de ese caos, vi sus rostros, hombres con pasamontañas, ojos crueles y sin piedad. Uno de ellos me señaló con el cañón del arma. «Tú, quítate la chaqueta y acércate». El eco de las pisadas marcó mi avance forzado. Cada centímetro que ganaba era una rendición de mi libertad. Sentí como se me helaba la sangre cuando me hicieron recostar la cara contra la chapa fría del muelle. «¿Es todo tuyo?», preguntó un tipo con voz cavernosa, revisando la libreta. «No», logré articular con la voz temblorosa. «Es de ella». El hombre levantó la cabeza y me miró. Un brillo escarlata cruzó sus ojos. «¿Ella, la testigo?», rió con humor retorcido. «¿Crees que la vas a salvar, pringado?».
Su mano se alzó en un gesto de amenaza. Ahí, con la mejilla rota contra el metal, sentí como mi mente se nublaba. ¿Era este el final? ¿El punto donde mi historia dejaba de ser mía? Un ruido seco de motor interrumpió la tensión. Todos giraron la cabeza hacia una furgoneta que avanzaba lentamente, luces intermitentes. Un vehículo sin identificación, con la sirena apagada. El motor murió y de él descendió una figura envuelta en un abrigo oscuro. Sus pasos resonaron con autoridad. «Déjenlos», ordenó con voz gélida. «Esto no les incumbe». Los guardias se tensaron, confinados entre la orden y la incomprensión. La figura avanzó bajo los focos, revelando un rostro que no esperaba ver jamás. Y mi corazón se paralizó al reconocerlo. El crujido de la puerta de la furgoneta pareció ralentizar el tiempo. Bajo las luces intermitentes, la figura de pie se irguió con una elegancia glacial. El abrigo oscuro le caía hasta las botas, y el rostro, medio oculto por la capucha, irradiaba un poder silencioso. Mi garganta se cerró cuando la capucha cayó hacia atrás y, tras un segundo eterno, lo reconocí. «No puede ser», susurré para mí. Era Roberto. Mi amigo de toda la vida, mi confidente, mi supuesto refugio y traidor confeso. El mismo que negaba todo cuando lo confronté. Ahora, con el ceño fruncido y la mirada implacable, sus pupilas brillaban con la determinación de quien no teme a nada ni a nadie. Los guardias retrocedieron un paso involuntario. «Roberto», murmuró uno, desconcertado. Roberto alzó una mano en un gesto de contención. «Basta», ordenó con voz firme. «Ellos no son el problema». El silencio cayó como una losa pesada. La chica se inclinó hacia mí, con el susurro más bajo que pude escuchar, preguntó, «¿Qué hace aquí él?». Mi corazón latió tan fuerte que sentí los latidos en las sienes. Roberto caminó hacia nosotros sin apartar la vista de los tipos armados. Cada paso retumbaba en el asfalto. Mis rodillas temblaron, pero no de miedo, fue un temblor de traición. «He tenido que hacer cosas que odié para llegar hasta aquí», dijo Roberto levantando el pendrive que uno de los guardias sostenía entre los dedos. «Inventé mentiras, soborné contactos, incluso silencios», señaló a los guardias, «todo para proteger esto», hizo girar el pendrive en su mano, y a quien se atreviera a contarlo. La chica se adelantó un poco, con los hombros tensos. «¿Protegernos, o a quién te paga?», preguntó. Roberto la miró con tristeza, como disculpándose por no haber sido el mismo. «No hubo paga», respondió con voz queda. «Hubo miedo. Miedo a que esto cayera en manos equivocadas. Miedo a que tú también», se detuvo, incrédulo, «también fuera silenciada como muchos otros». Un guardia soltó una carcajada nerviosa. «¿Y por qué ahora? ¿Por qué arriesgarlo todo?». Roberto se giró hacia mí. «Porque descubrí que el verdadero enemigo no está en la sombra, sino en quien dice ser tu amigo. Me enterré en esta conspiración hasta el fondo, supe que tu historia era clave, tu voz resonaría más allá de muros y corrupción». Un disparo rebotó en un contenedor cercano y todos dimos un paso atrás. La tensión se disolvió en un rugido de alarma. Roberto me miró a los ojos, con la voz quebrada, dijo: «Necesito que salves lo que hemos logrado, hermano. Tú fuiste el primero en creer en la verdad». Sentí un nudo en la garganta. «Pero tú, me mentiste todo este tiempo». La voz me salió ronca. Roberto asintió con pesadumbre. «Sí, te mentí para protegerte, para que no cayeras en mi misma red de silencios. Ahora no hay tiempo para explicaciones largas. Agarra la libreta, corre hasta la luz de la mañana y hazlo público». El martilleo de botas alertó a los guardias, que tensionaron sus armas de nuevo. Uno de ellos se acercó, amenazante. «Ellos están con nosotros», gritó, intentando recuperar la autoridad. Pero Roberto alzó la voz sobre el caos. «No más órdenes de quienes temen. Olvídenlos». Por un instante, el mundo pareció detenerse, las armas quedaron quietas, las miradas vacilaron y el viento nocturno barrió hojas secas contra mis pies. Supe que tenía una oportunidad, la verdad en mis manos, su historia en mi libreta y la ferrota de mi amigo traidor convertido ahora en mi único aliado. Entonces Roberto me soltó la mano, dio 3 pasos atrás, con un gesto certero, metió la libreta en mi abrigo. «Ve», susurró. «No mires atrás». La chica me abrazó con fuerza, y juntos nos escabullimos hacia la salida del muelle,
entre las sombras que aún nos vigilaban. Casi al rozar la puerta, volteé la cabeza una última vez y vi a Roberto enfrentarse a la patrulla con el rostro sereno, como si supiera que su salvación dependía de nuestra huida. Salimos al exterior y el aire fresco de la noche nos envolvió. Lo único que escuché fue mi respiración agitada y, al fondo, el eco distante de un disparo. Y mientras corríamos hacia la libertad, comprendí que la historia de mi vida y la de Roberto apenas comenzaban a entrelazarse en un final que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. El viento de la madrugada soplaba contra mi cara como un pulso frío que me recordaba que estábamos vivos, pero a la vez vulnerables. La chica corría a mi lado con una determinación feroz, su cámara y su bolso golpeando contra su costado. Yo sostenía la libreta con tanta fuerza que sentía que sus bordes me perforaban la palma. Cada paso resonaba en el asfalto mojado, cada bocanada de aire me dolía en los pulmones. «No pares», jadeó ella, lanzándome una mirada cercenada por la adrenalina. «Hay un taxi cerca de la esquina. Podemos llamar a alguien de confianza para que nos recoja». Mi mente giraba en un torbellino, la traición de Ana, la mentira de Roberto, la conspiración oculta en ese pendrive. ¿En quién podía confiar ahora? Me acordé de Javier, el tipo que lloró por su hija, y de la anciana del autobús. Todos habían sido fragmentos de esperanza, pero también podían ser trampas. Sin embargo, esa noche comprendí que la duda constante me anclaba al miedo. Necesitaba avanzar. Doblé la esquina y vi el taxi amarillo con las luces interiores encendidas. El chofer nos miró por el espejo retrovisor, sus ojos grandes como luminarias. La chica apretó mi mano, y ambos subimos al asiento trasero en un solo impulso. El chofer giró para preguntarnos algo, pero cuando sus ojos encontraron nuestro estado, solo asintió en silencio. El taxi arrancó con un crujido y nos llevó por callejones estrechos y avenidas desiertas. La chica marcó un número en su teléfono mientras miraba por la ventana, las gotas de lluvia difuminando las luces lejanas. «Es Jorge», me explicó. «Es mi contacto en radio comunitaria. Si logro llegar a la cabina, puedo transmitirlo todo en vivo, la libreta, el pendrive, nuestra voz, será imposible callarnos». Me senté junto a la puerta, con el corazón aún golpeando mi pecho. Recordé las primeras páginas de la libreta, mis heridas y mis miedos transformados en tinta. Allí estaban mis palabras más sinceras, mis confesiones desnudas. Sabía que si las exponía, no habría retorno. Todo el mundo las leería y juzgaría. Incluso yo me sentiría expuesto, aún más vulnerable. El taxi giró una vez más y se detuvo frente a una estación de radio antigua, con un letrero de neón azul parpadeante que decía Radio Libertad. Entramos en un vestíbulo pequeño, con un escritorio de metal, algunos folletos y un par de micrófonos en vitrina. Un hombre de semblante hosco nos esperaba, traje oscuro, corbata desajustada y una cicatriz en la mejilla que parecía dibujar una sonrisa siniestra. «¿Eres tú la que habló de transmitir en vivo?», dijo, señalando a la chica. «Sí», respondió ella, con la voz firme pero la barbilla temblorosa. «Mi nombre es Camila. Necesito salir al aire ya». El hombre la evaluó con desconfianza y luego miró mi libreta. Reconoció mi nombre en la portada, testimonio, voces silenciadas. Frunció el ceño y me preguntó: «¿Tú quién eres?». «Solo soy un narrador que quiere contar la verdad», contesté, tratando de no temblar. «Esto no es solo mi historia, es la de todos los que han sido traicionados y callados». El hombre articuló un gruñido y luego se giró hacia un cuarto al fondo. «Espérala ahí», ordenó, y nos condujo por un pasillo de paneles de madera hasta llegar a una cabina de transmisión. Una puerta con un pequeño vidrio tintado nos separaba de las consolas y los micrófonos iluminados por leves LEDs. Camila respiró hondo y se sentó junto a la mesa de mezclas. Introdujo el pendrive en uno de los puertos y colocó la libreta abierta sobre la consola, con las páginas exhibidas hacia la reja. En la pantalla, el título Testimonio, Voces silenciadas brillaba con un fondo rojo intenso. «Esto va en vivo en 5 segundos», anunció la voz a través del micrófono. «Y recuerda, si te callas, todo esto no habrá valido la pena». El hombre de la cicatriz se alejó para dar la señal. Yo me acerqué al micrófono principal, sentí su frío metálico y cerré los ojos un instante. En el otro lado de esa rejilla, escuché la estática y la respiración de quienes me acompañaban. «Buenas noches a todos los que nos sintonizan», empecé, con la voz temblorosa pero resonante.
Mi nombre es Alejandro. Esta es mi historia de traición, dolor y revelación. Y hoy la comparto para que entiendan que la verdad duele, pero también libera. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al pronunciar esas palabras. Allí, al otro lado del vidrio, estaba mi voz extendiéndose por las ondas. Cada frase, cada confesión, cada suspiro se convirtió en una llamarada que atravesó la ciudad dormida. Con cada párrafo leído, las cicatrices se aligeraban y a la vez, se hacían visibles para el mundo. Sabía que Ana y Roberto escucharían mi voz. Sabían que el secreto había estallado. En el silencio de la cabina, solo quedaba el murmullo de la radio y el latido de mi propio corazón, que resonaba con la fuerza del cambio. Cuando cerré la libreta y apreté el botón de emitir final, el silencio me abrazó otra vez. Sentí terror y liberación al mismo tiempo. Lo hicimos, susurró Camila. Ahora, ya no hay vuelta atrás. Y mientras el eco de mi historia se perdía en las ondas, supe que el verdadero viaje apenas comenzaba. Salimos de la estación de radio con la lluvia arreciando contra nuestras cabezas como un aplauso implacable. La ciudad, de pronto, se sentía viva y despierta, sirenas a lo lejos, autos acelerando, pasos apresurados. Camila y yo avanzamos bajo el paraguas prestado de un guardia que desapareció tan pronto lo necesitábamos. El pendrive y la libreta iban sellados en una bolsa de plástico, empapados pero intactos, como testigos mudos de nuestra confesión. Tenemos que irnos de aquí antes de que empiecen a buscarnos, susurró ella, apretando mi brazo. Mi radio confirmará la transmisión en unas horas, pero no sé cuánto tiempo nos dé la policía comunitaria para resguardarnos. Sentí un escalofrío. Había expuesto mi vida por un acto de fe, pero la recompensa era incierta. Miré mi reflejo en un charco, los contornos de mi rostro se veían distorsionados, como si la verdad los hubiera remodelado. Tomé aire y le dije, voy a llamar a Javier. Al menos él debe saber a dónde ir. Tecleé su número con dedos aún temblorosos. El tono de llamada retumbó en mis oídos como un tambor. Cuando al fin respondió, reconocí su voz quebrada. ¿Alejandro? ¿Es cierto lo que escuché? Preguntó con un hilo de voz. Sí, hermano. Todo, contesté con seguridad forzada. ¿Puedes recogernos en 2 horas en el café de siempre? Estaré allí, prometió él, y colgó. Volvimos a caminar por la calle, buscando una ruta que evitara las avenidas principales. Cada esquina, cada farol y cada sombra se convirtieron en posibles emboscadas. Las gotas de lluvia golpeaban el pavimento con un repiqueteo constante, marcando el paso del tiempo como un contador letal. Al doblar hacia un callejón, oímos un motor que silbó detrás de nosotros. Nos giramos con el corazón en la garganta y vimos una motocicleta sin luces seguirnos a media distancia. El piloto llevaba casco oscuro y chaqueta impermeable. El motor era tan silencioso que parecía un susurro de peligro. «Corre», gruñó Camila, y tiró de mi mano. «Tenemos que escondernos». Entramos en un edificio en construcción, subimos por unas escaleras inacabadas y llegamos al 3er piso. Desde allí se veía el café, a 2 manzanas de distancia. Nos detuvimos junto a una pared de ladrillos expuestos. El eco de la motocicleta se escuchaba cada vez más cerca. «Sube», ordenó Camila, señalando un hueco en la baranda. Podríamos pasar por la azotea, y luego bajar por la calle trasera. Trepar fue como escalar un muro de dudas. Las vigas dejaban caer astillas y mis manos resbalaban con el agua. Al fin alcanzamos la azotea, y el viento levantó mi cabello empapado. El paisaje urbano se extendía a nuestro alrededor, un laberinto de luces y sombras. «Ahí abajo», murmuró Camila. «El café está iluminado. Javier debe estar esperando». No dije nada, solo asentí y miré hacia la calle oscura. La motocicleta apareció en la esquina inferior, y su portador bajó la velocidad como quien caza. Argumenté en mi mente cada paso de la huida, tomar la escalera de servicio, cruzar la calle por el costado y entrar sin llamar la atención. Cuando al fin empezamos a descender, escuchamos el chirrido de metal. Alguien abría la puerta principal del edificio. No era la obra abandonada, esa debería estar cerrada por seguridad. El casco oscuro asomó por el dintel y una voz sorda confirmó nuestros temores. «Salgan con las manos en alto. Esta orden viene de arriba». Sentí que el aire me faltaba. Mi libreta, mi historia, estaba en mi bolsillo,
latente como una bomba de tinta. Camila apretó mi mano y yo respondí apretando la suya. Bajamos los escalones con las manos visibles, sin correr demasiado, sin detener el pulso. Cada peldaño resonaba con el temblor de la traición potencial. En el vestíbulo improvisado, la figura con casco levantó la visera. Era un joven de rostro impasible, con un suéter negro y vaqueros gastados. A su lado, un hombre mayor con traje gris y corbata ajustada inspeccionaba mi libreta con los ojos entrecerrados. Reconocí su perfil enseguida, el jefe de seguridad de la estación de radio. Pensé que esto sería confiable, dijo el hombre, con un deje de decepción. Pero no hay honores en mentirle a quienes confían en ti. ¿Jefe?, susurró Camila, visiblemente sorprendida. ¿Nos buscas para ayudarnos? Él asintió sin quitar la mirada de mí. Extendió la mano hacia la lluvia que se escurría por mis mangas. Sí. Nos llamaron por satélite anoche, después de tu transmisión. Supe que necesitaban protección. Tengo un pasaje y un coche esperándolos. Pero debemos movernos ahora. Mi pecho se ensanchó con un alivio tan repentino que me dolió. Miré a Camila, con los ojos inundados de gratitud. Finalmente, alguien cercano a nuestra causa había acudido. Mientras salíamos del edificio, el rugido de la motocicleta se perdió en la distancia, reemplazado por el murmullo de la ciudad que despertaba. Comprendí entonces que la batalla apenas comenzaba, todavía quedaban capítulos por escribir, calles que recorrer y voces que alzar. Pero, por primera vez en días, sentí que no estaba solo. Atravesamos la noche rumbo a un destino incierto, con la libreta en mi bolsillo y el pendrive oculto en mi mochila. Afuera, la lluvia suavizaba las cicatrices del pavimento, y yo, al menos por esta noche, suavizaba las mías. Mañana, cuando despunte el alba, el mundo sabrá mi verdad y el latido de mi vida resonará en cada palabra escrita y en cada testimonio transmitido. Pero, ¿estará el mundo listo para escuchar? El amanecer rompió el cielo con un rojo pálido que contrastaba con el gris de la noche anterior. Me encontraba junto a Camila en el auto blindado que el jefe de seguridad había provido. El motor ronroneaba bajo nuestro asiento mientras acelerábamos hacia el aeropuerto abandonado donde nos esperaban 2 asientos en un avión privado. Sentí el peso de las horas sin dormir, de las emociones al límite, pero también una extraña paz. Por fin la verdad caminaba con nosotros. Pronto llegarás a un lugar seguro, dijo el jefe, con voz grave pero tranquilizadora. Desde allá, podrás coordinar la publicación del pendrive y las memorias de esa libreta. Te apoyaremos con abogados y periodistas de confianza. Asentí, con la libreta abierta sobre mis piernas, las páginas recién secas después de haber sido devueltas a su estado original. Mis palabras saltaban al texto, confesiones, nombres, fechas y emociones crudas. Allí estaba todo: Ana, Roberto, Javier, los encubridores, la red de silencio, el poder y la traición. Cerrar ese ciclo implicaba expedir un torrente de revelaciones que estremecerían a la ciudad. ¿Crees que servirán de algo?, pregunté, con el alma desnuda. El jefe esbozó una leve sonrisa. La verdad no siempre impone justicia de inmediato, pero si al menos alcanza a despertar conciencias, habrá valido la pena. Camila me miró por el espejo retrovisor. Sus ojos reflejaban el primer resplandor del día, un destello de esperanza. Hoy duermes sabiendo que no estás solo, Alejandro. Puede que el precio sea alto, pero tu historia ya no es solo tuya, pertenece a todos los que han vivido esta mordaza de mentiras. Mi mano se alzó y cerró la libreta con suavidad, como sellando un pacto. Entonces, empecemos este nuevo capítulo. Al llegar al hangar, el avión privado aguardaba con su fuselaje reluciente. La tripulación nos saludó con discreción. Subimos de uno en uno, primero Camila, luego yo. Al acomodarme en el asiento, sacudí la cabeza para despejar el cansancio. Miré por la ventanilla el asfalto mojado y sentí la brisa fresca de la mañana. El jefe de seguridad se despidió desde la pista con un gesto solemne. Camila tomó mi mano y me ofreció una sonrisa tranquila. El piloto cerró la puerta, y el avión empezó a rodar hacia la pista de despegue. Mientras el motor engullía la pista, recordé cada paso de esta odisea: el diario de Ana, el viaje en autobús, el café con el billete, la bodega, los disparos, Roberto emergiendo del pasado, la transmisión en vivo, la huida por los tejados. Todo eso me había llevado hasta este instante. El avión se elevó y, con él,
mis miedos y mis heridas comenzaron a disiparse en la atmósfera. Sentí un hormigueo en el pecho, una mezcla de melancolía y alivio. Cerré los ojos y respiré hondo, como absorbiendo cada latido de mi nueva vida. Este no es el fin, murmuré para mí mismo. Solo es el comienzo. Y mientras las nubes se abrían ante nosotros, supe que, dondequiera que estuviera mañana, mi voz seguiría sonando. Mis palabras, liberadas de su prisión de tinta y celos, recorrerían el mundo para rasgar las mentiras y ofrecer consuelo a quienes aún necesitaban oírlas. La historia había concluido en 10 bloques, pero mi narración, mi verdad y mi redención apenas se alzaban hacia el horizonte. A donde vaya, la voz de ese hombre herido, vulnerable y contradictorio que un día tuvo miedo de mirar al espejo, ahora volaría libre, pensé, y una sonrisa cansada se dibujó en mi rostro.